Oye, amigo, sí, tú, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió el pan, dónde tiene su origen y cómo se hace? ¿No? Bueno, pues acompáñame, que yo te contaré la historia. Para conocer los orígenes del pan, debemos transportarnos a un pasado remoto. El descubrimiento fue casual, nos situamos en la época neolítica. Un antepasado del hombre conoce ya las semillas y cereales, y sabe que una vez triturados y mezclados con agua, dan lugar a una papilla. Este hombre olvida la papilla en una especie de olla. Al volver encuentra una tortilla granulada, seca y aplastada. El primer pan acaba de tomar forma. Desde ese momento, el pan ha estado unido a la evolución del hombre. Ha estado presente en conquistas, revoluciones, civilizaciones, descubrimientos. Es decir, ha formado parte de la cultura universal del hombre. Desde ese rudimentario primer pan, fruto del azar del hombre, hasta nuestros días, donde la oferta de panes es muy extensa, tenemos más de 315 variedades. El consumo de este alimento ha pasado por distintas etapas y civilizaciones. Por ejemplo, el pan, lo que auténticamente podemos llamar pan, parece haber surgido en el antiguo Egipto, aquel de los faraones. ¿Cuál es la diferencia con lo antes conocido? La respuesta está en la fermentación, que hacía esponjoso y suave al pan hecho con harina de cereales. Según la tradición, uno de los esclavos egipcios encargados de hacer la masa y preparar el pan ácimo, llamado así al pan sin levadura, por alguna razón dejó algo de la mezcla sin meter al horno. Ese sobrante se contaminó con las levaduras de las que viven en el ambiente, y como estaba en la cálida cocina, comenzó a fermentar, inflándose por el efecto del gas que producía este tipo particular de hongos. Sí, microorganismos que comían almidón y producían dióxido de carbono, el que provoca la formación de burbujas que al escapar el gas se llenan con aire. El olor que despidía no era conocido por los jefes de la cocina, de hecho, hasta les resultó desagradable. No hay duda de que el esclavo merecía un castigo lo suficientemente fuerte como para que el incidente no se volviera a repetir. Así que se les ocurrió que el miserable debería comer el resultado de su distracción. Le obligaron a que horneara y comiera lo que, según ellos, era una masa pestosa. Menuda sorpresa se habrán llevado cuando del horno comenzó a salir uno de los aromas más deliciosos que pueden impregnar una cocina. Y el sabor, exquisito. Y esa esponjosa suavidad. Fue un castigo frustrado que, por fortuna, permitió que aquel faraón desconocido disfrutara del nuevo sabor, pero que después se hizo el más preciado de los alimentos en el mundo entero. El pueblo egipcio consolidó las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan. Una vez que Grecia adopta el invento del pan, a través de las relaciones comerciales con los egipcios, lo perfecciona. Fueron los griegos, en el siglo III a.C., los que hicieron un arte de la panadería. Crearon más de 70 panes diferentes. Los panaderos griegos inventaban formas variadas a los panes utilizados para las fiestas religiosas. Probaban diferentes masas panaderas, como el trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz, añadiendo a estas especias, miel, aceites y frutos secos. En un principio, en el pueblo romano, se restringe la elaboración del pan. Sin embargo, en el año 30 a.C., Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas por profesionales cualificados griegos. El precio estaba perfectamente regulado por los magistrados y en el año 100, en época del emperador Trajano, se construye una primera asociación de panaderos. El Colegio Oficial de Panaderos, de carácter privilegiado, se reglamentaba estrictamente la profesión.
era heredada obligatoriamente de padres a hijos. Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos, de tal manera que hoy en día se denomina horno romano al horno de calentamiento directo. En la época medieval, el pan se quedó estancado y solo se podía consumir en los monasterios debido al poder ejercido por la Iglesia y por la escasez del trigo. Por su parte, en México, cuando llegan los españoles conquistadores, traen consigo en 1520 a un negro esclavo del conquistador, quien halló 3 granos de trigo en el fondo de un costal y los sembró en el huerto del predio que hoy ocupa la casa número 66 de la calle Rivera de San Cosme, en la Ciudad de México, y que de ellos obtuvo 186 granos. Otra versión asegura que algunos soldados invasores encontraron granos de trigo entre sus provisiones y los sembraron durante su asentamiento en las tierras conquistadas. Y según el historiador Fernández de Castillo, ya para 1523, la sagrada tierra mexicana se cubre con hermosos campos llenos de trigo. Y un año después se fabrica en México pan de trigo con harina nativa, que a la falta de levadura se utilizó pulque como fermentador. En la actualidad, el punto central sigue siendo la producción de burbujas para que quede esponjado, lo cual se logra de muy diversas maneras. Las panificadoras siguen usando la levadura fresca que se produce de manera industrial y que tiene un poder de fermentación enorme de gran rapidez. Es vendida como una pasta que se mantiene en refrigeración para evitar que muera el hongo. También hay levadura seca que se inactiva por deshidratación, pero que revive cuando se le añade un poco de agua tibia, muy popular para hacer pan en casa, pero requiere de un poco de paciencia para que despierte. Se vende en sobres y tiene la apariencia de polvo. Otra fórmula muy tradicional consiste en usar alguna bebida fermentada y que contiene levadura viva para esponjar la masa. Una excelente base es el pulque, el colonche o el tepache de piña. El sabor que adquiere el producto final es tan sabroso como peculiar. Hay también una forma muy popular de producir burbujas, que no usa la fermentación sino la producción química de gas. Es lo más usado en la cocina casera y son el bicarbonato, el cremor tártaro y el polvo para hornear. Ahora te voy a platicar cómo se elabora el pan. Primero, tienes que lavar muy bien tus manos. Después hay que tener los siguientes ingredientes: un horno, harina, agua, levadura, un tablero de madera para amasar los ingredientes. Con la harina formaremos una fuente donde colocaremos carbonato dependiendo de los kilos de masa, un puñito por kilo de harina. El agua en cantidad necesaria dependiendo de la producción de pan que se necesite. Como segundo paso hay que agregar la levadura, ya que sin ella el pan parecería una galleta, ya que no inflará y su forma será extraña. Ahora, ya que hemos agregado la levadura al pan, nos disponemos a amasarlo, alrededor de 5 minutos hasta que todos sus ingredientes, como son azúcar, harina, agua, levadura, queden totalmente uniformes y disueltos en la masa. Ya con la masa totalmente formada, hay que prepararla. Esto se puede hacer de forma mecanizada en una batidora para pan o a mano. Ya está lista nuestra masa. Vamos a preparar unas ricas campechanas. Para esto hay que usar otro ingrediente más: mantequilla. Hay que ponerla en la masa y golpearla hasta que se moldee para poder hacer unos dobleces que nos darán la forma correcta del pan.
Después de este proceso, colocaremos el pan ordenadamente en las hojas metálicas, las cuales introduciremos al horno que estará más o menos a unos 360 grados. Después esperaremos la hoja con el pan por unos 10 minutos y le daremos brillo al pan en la parte inferior en el quemador central del horno. Ahora bien, ya tenemos nuestro pan listo y recién salidito del horno. Solo falta enfriarlo un poco para poderlo disfrutar. Ahora ya conoces la historia del pan, su proceso y su evolución. Y es así como desde los hornos llega hasta una panadería y de ahí hasta tu mesa. ¿Ya comprendes y has visto el proceso? ¿Tienes alguna duda? Bueno, entonces te espero en la próxima. HIV/AIDS is lethal.